Bueno, la charla que viene a continuación es de Zona Logística. Se llama Liderazgo en la Gestión Logística y la va a dictar Diego Luis Aldarriaga. Él es director de negocios logísticos del Grupo Familia. Es un experto en desarrollo logístico, un apasionado de la vida. Nació en Medellín, es ciclista, escritor, tiene 5 libros de su autoría y les recomiendo uno que es bien bonito y bien importante. Se llama ¿Cómo hacer que las cosas se hagan? A veces uno tiene muchas ideas, muchos propósitos, quiere hacer muchas cosas, pero se enredan en la ejecución. Pues Diego Luis Aldarriaga, en su charla Liderazgo en la Gestión Logística, les va a enseñar y a compartir muchísimas cosas. Diego. Muchas gracias, César. Aquí tengo, y muchas gracias a Jaime, a Patricia y a Julio por haberme invitado a compartir esta charla con ustedes. Vamos a hablar un poco de un tema diferente a lo que han venido aprendiendo. Vamos a hablar un poco de la gente. Esta charla es un poco acerca del valor que nosotros tenemos como personas y cómo a la final todas las compañías son compañías de servicio y el servicio lo prestan las personas, ¿cierto? No sabemos que el servicio lo presten máquinas. El objetivo entonces de esta charla es, digamos, darles un poco de pistas, de herramientas para que ustedes puedan sustentar el futuro profesional en sus próximos 30 años. Esta conferencia está basada en cuatro fuentes. La primera es este libro, La Revolución del Blockchain, que es un libro de tecnología. La segunda es este libro que se llama Los próximos 30 años, de Álvaro González Alorda. La tercera es el libro de mi autoría, Cómo hacer que las cosas se hagan. Y la cuarta, la experiencia mía gestionando cadenas de suministro y gestionando personas. Vamos entonces adelante. Nosotros en las empresas siempre soñamos con estas 4 cosas. Ser veloces, nos gusta trabajar en una compañía que sea ágil y que el mercado reconozca esa agilidad. Nos interesa prestar un buen servicio, esa es otra cosa importante que nos atrae. En las compañías de manufactura necesitamos tener menos inventario, entonces una obsesión porque no queremos tener inventario, no es fácil hacer eso. Y cuarto, tener menor operatividad, es decir, que dicha una compañía donde nosotros dijéramos, pudiéramos tener un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida profesional. Vamos a estar hablando de todas estas cosas. Voy a empezar con el propósito y podemos hacer una analogía de lo que es una empresa con el cuerpo humano. Las compañías deben tener, todos lo sabemos, un propósito, una estrategia, una estructura, una cultura y un talento. Casi que si vemos de esas 5 cosas se compone una compañía. Pero el propósito entonces podemos asimilarlo con el alma de la organización, ¿sí? Una compañía sin propósito gestiona personas. Una compañía con propósito hace que esas personas alcancen su máximo potencial, inspiran. Una persona sin propósito trabaja para el día de mañana. Una persona con propósito mira siempre el futuro. Y necesitamos personas que miren el futuro, porque el futuro tenemos que construirlo entre todos. El otro tema es la estrategia, se puede asimilar como el cerebro de la organización, ¿sí? Si hacemos la similitud con el cuerpo humano. La estructura es el esqueleto del cuerpo humano, la cultura es la sangre del cuerpo. Una organización sin cultura no existe. Las compañías tienen una cultura que muchas veces no se dice, pero se siente la cultura de esa organización. Y por último, el talento, que es el corazón de la organización. Es decir, el talento que somos las personas somos los que hacemos de alguna manera mover la organización. Pero, igual que el cuerpo humano, sin estas
5 cosas no funciona nada bien. Y entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en las organizaciones? Que a veces nos vamos por una parte o por otra y no tenemos una integralidad. Sigamos avanzando. Las compañías hoy valoran estas 4 cosas y nosotros como personas estamos involucrados siempre en esas 4 cosas. Primero, la utilidad operacional que generan. Una compañía vale por la utilidad operacional que generan, ¿cierto? Todos, ustedes aquí hay muchos empresarios y sabemos perfectamente eso. Por la ausencia de activos. ¿Y qué tal? Ustedes manejan activos porque están en el mundo del transporte y para mover los productos necesitamos activos, pero resulta que las compañías valen por la ausencia de activos. Entonces hay un dilema que tenemos que resolver. Por la capacidad de generar caja. Entonces las compañías quieren que al final de los ejercicios contables pues haya dinero. Y el último es el tiempo para llegar al mercado. Nosotros tenemos que ser capaces de estar primero que la competencia en el mercado, porque así ganamos el juego. Teodoro Levi decía que las compañías valen por 5 activos. El primero son los clientes, el segundo la gente, el tercero las marcas, la cuarta la reputación y la quinta es el sistema de distribución. Y ahí no hablamos de máquinas, no hablamos de activos, todos son activos intangibles, ¿cierto? Entonces, tenemos que hablar de este tema de los intangibles, de lo que no son máquinas, porque eso también hace parte del éxito de las organizaciones. Vamos a dar un poco de contexto. Nosotros tenemos que saber en qué contexto nos estamos moviendo para obrar en consecuencia, porque siempre estamos en un contexto donde hay competencia, o sea, todo negocio que se respete tiene competencia, o como decía un amigo, siempre debe haber por ahí alguien inventándose un negocio para dañarle el negocio a uno, ¿cierto? Siempre. Entonces, estamos en un ambiente donde hay competencia y además hay inestabilidad. ¿Qué necesitamos entonces de los nuevos líderes? Transformación, porque ya no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos. La tecnología nos abruma y todos los días nos sale una tecnología, otra tecnología. En este medio salen tecnologías todos los días. Entonces, no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos porque tenemos que avanzar a la par de la tecnología, ¿cierto? Entonces, tenemos que obrar en consecuencia. Sigamos dando un poco más de contexto, porque es que resulta que el líder tradicional de la cadena de suministro tradicional ya no es suficiente. Y no nos puede pasar que los líderes actuales seamos los perdedores del futuro. No, nosotros hemos llegado hasta acá y hemos construido unas cosas y tenemos que seguir siendo invitados a esta fiesta, pero tenemos que cambiar paradigmas. Ahora hablamos un poquito de qué es un paradigma y cómo nacen los paradigmas y por qué son tan peligrosos los paradigmas. Son esos que nos dicen que debemos seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho, porque eso es lo que nos ha funcionado. Y eso cada vez que pasa el tiempo está más revaluado. La cosa más difícil en el mundo no es que las personas acepten ideas nuevas, sino hacerles olvidar las viejas. Eso lo dijo este señor que hay ahí. O esta ingenuidad y locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. El mundo nos cambió, señores, y tenemos que obrar en consecuencia. Ese es uno de los mensajes importantes. En 1999, después de conocer la tecnología de automatismos, evalué por primera vez la construcción de una bodega automática para el grupo donde trabajo. En ese momento no dieron los números financieros. Luego volví a hacer el mismo ejercicio 4 años después y tampoco dieron los números financieros. Otras 3 evaluaciones fueron necesarias para que en el 2010 nosotros pudiéramos contar con la primera bodega automática en Colombia, gestionada por una persona y manejando 19.000 pales. Entonces, tenemos que tener consistencia. Cuando era joven, comencé a pensar en el futuro y decidí que me convertiría en profesor o que fundaría una empresa, porque yo quería autonomía. Eso lo decía Larry Page en el prólogo del libro Cómo trabaja Google. Literalmente una noche tuve un sueño
y me desperté pensando en qué pasaría si pudiera bajar toda la red entera dejando solamente los links. Tomé una pluma y escribí los detalles para averiguar si eso era posible en realidad. Larry trabajó en esa idea y más tarde se percató, junto con su amigo Sergey Brin, que al clasificar las páginas web por sus vínculos se producían búsquedas bien potentes. Y ese es Google. Ese es Google. Entonces, cualquier idea que soñemos, tenemos que tener capacidad de ejecutarla. Ahora vamos a hablar un poquito de ejecución también. Entonces, porque las cosas nos están abrumando y la tecnología nos está abrumando. Miremos esto. ¿Estamos preparados para escuchar este tipo de cosas? Productos que dicen recogedme, ¿sí? Productos que nos van a hablar en el futuro. O máquinas que dicen necesito una reparación. Bueno, ya ustedes los ven en las máquinas que tienen, que muchas veces en el computador ya no sale qué es lo que tenemos que ir a arreglarles. Escuchar a nuestro cuerpo decirnos, tienes que ir al médico. Y remacharnos al otro día, no has ido al médico, hasta que vamos al médico. O recibir un holograma en nuestro baño que nos informe el estado de los indicadores. Cuando nos estemos duchando se nos prende un holograma y con un sistema de indicadores yo veo los resultados de mi compañía y me pongo al día. O recibir ingresos de nuestro camión de reparto autónomo. Nosotros sentados en la casa y recibimos ingresos de nuestro camión autónomo que los tenemos trabajando, o de nuestro robot autónomo, porque en un futuro nosotros vamos a ser vendedores de robots, nosotros no vamos a trabajar, van a trabajar los robots, pero el robot es mío, si mi función es hacer que ese robot trabaje. O recibir ingresos pasivos de las compañías si enviamos, por ejemplo, nuestros datos de salud, o ver un contenedor hablándole a un camión, o una montacargas con el camión. Diría el pallet, le diría al camión, necesito que me recojas ya. Entonces, esto ya no es ciencia ficción, señores. Esto es ya una realidad y tenemos que entenderla y obrar en consecuencia. Porque somos los líderes de hoy, que no podemos ser los perdedores del mañana, recordemos eso. Y surgen más preguntas. ¿Cómo aprovechamos entonces estas nuevas oportunidades para cambiar y crecer? Muchas veces las empresas los llaman a ustedes a hacer proyectos diferentes de qué vamos a hacer. Bueno, hay muchas cosas que hacer y tenemos que tener la mente abierta porque de eso se trata, seguir avanzando. ¿Cómo reaccionaría nuestra organización al inevitable vuelco que hará los modelos de operación actual? Porque si no cambiamos, pues alguien nos va a cambiar, indefectiblemente. ¿Cómo vamos a competir con los nuevos modelos emergentes y las redes colaborativas? Es que las redes colaborativas nos abrumaron. Puede ser que en un futuro los camiones sean de muchas personas, colaborativamente. O se mermarán las ganancias de nuestra compañía con modelos de negocios que tendríamos que haber creado nosotros mismos. Nequi, la aplicación Nequi, es una solución de Bancolombia. ¿Pero por qué hizo Bancolombia eso? Pues porque no quería que otra aplicación viniera y le quitara el negocio del futuro. Entonces mandó para San Francisco un grupo de 40 ingenieros a inventarse una banca virtual, y eso es Nequi. Y ya se está convirtiendo en banco. Y miremos esto. ¿Por qué no lanzó AT&T Skype? Ni Visa creó PayPal. Ellos estaban en ese negocio, pero no lo vieron venir y otro les creó el negocio. ¿O por qué la CNN hubiera podido inventar Twitter? Porque la CNN fue la que inventó el sistema de caracteres cortos en la televisión, pero dejó que llegara Twitter. O Blockbuster debió haber creado Netflix. Blockbuster es 1000 veces mayor que Netflix, le comentaba Rex Helpins a su compañero Mark, esperando a que el CEO John Antioco, dueño de Blockbuster, los atendiera. Habían estado trabajando en conseguir esa reunión durante un año y ese día estaban esperando a que el CEO de Blockbuster los atendiera. El objetivo era venderle Netflix.
A cambio, ellos gestionarían Blockbuster.com. Cuando ellos le dijeron que Netflix valía $50 millones, hasta ahí llegó la reunión. Salieron aburridos y se preguntaba Red, claro, ¿cómo podemos nosotros ser más eficientes y hacer cosas más diferentes con una compañía 1000 veces más grande que nosotros? En 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota y hoy Netflix tiene 232 millones de usuarios y $8.700 millones de facturación. Esa es la historia de Netflix. O General Motors o Hertz, que estaban en el negocio de los autos y del transporte, podrían haber inventado Uber. O Microsoft tuvo la posibilidad de comprar a Google. ¿Por qué? Porque Larry Page le pidió una reunión a Bill Gates y le ofreció Google. Y Bill Gates le dijo que no le interesaba Google. ¿Por qué no inventó la NBC YouTube? O Sony había podido inventar iTunes. ¿Dónde estaba Kodak cuando inventaron Instagram o Pinterest? ¿Sí? A los que más les cuesta adoptar lo nuevo es a los líderes de lo viejo. Y ese es un mensaje que yo quiero que ustedes se lleven hoy. No podemos ser los líderes actuales los perdedores del mañana. Y tenemos que obrar en consecuencia. Porque la industria puede ser irreconocible dentro de 5 o 10 años. Párense ustedes 10 años, rememoren 10 años atrás cómo estábamos. Y miren todo lo que ha cambiado y todos los inventos que nos ha traído el futuro. Entonces vamos a seguir cambiándonos más rápidamente de lo que nos hemos cambiado hasta hoy día. Entonces, porque ¿qué nos ha traído hasta acá? La tecnología. ¿Y por qué la tecnología? Porque es una necesidad. ¿Por qué nace Uber? Porque estamos cansados de los taxistas. Y entonces hay una oportunidad y Uber entra. Y así le podemos buscar y todo nace de una necesidad. ¿Por qué los camiones autónomos? Porque no hay quien conduzca los camiones. En Europa, en Estados Unidos y hasta acá ya nos están faltando conductores. Entonces, no vamos a quedarnos quietos porque no haya conductores. Tenemos que buscar soluciones y ese es el camión autónomo que nos va a llegar muy rápido. Bueno, ahora vamos a entrar a otro tercio de esta conferencia y es el valor como persona. En el libro mío, yo, digamos, me inspiré en este libro también en una película que me vi. Y esa película, la trama decía, me la vi hace mucho tiempo y no recuerdo el nombre y recuerdo simplemente la trama. Y es un señor que iba caminando en una ciudad con mucho dinero y de repente lo atracaron y perdió el sentido, le robaron todo y el señor despertó en otro país que no hablaba el idioma de él, solo con lo que tenía puesto. Y entonces ahí surgen varias preguntas. Primero, ¿qué harías? Si nosotros estuviéramos en esa situación, ¿qué haríamos? Despertamos sin un peso en el bolsillo, sin reconocer a nadie, solo con lo que tenemos puesto. Segundo, ¿qué te inspiraría a empezar de nuevo? O sea, ¿qué inspiración tenemos para empezar de nuevo? Tercero, ¿crees que podías llegar al mismo lugar donde estabas? Cuarto, ¿cuánto tiempo te podrías demorar en llegar al lugar donde estabas? Quinto, ¿qué haríamos si lo perdiéramos todo? Y entonces, la verdad que si lo perdemos todo, no nos queda sino lo que nosotros hayamos construido de valor como persona. Y ese valor como persona yo lo veo como una caja de herramientas, la que tenemos en el garaje, que ahí tenemos todas nuestras herramientas y eso nos sirve para arreglar muchas cosas. Y si se me dañó un tubo, yo voy y la abro, saco la llave y puedo arreglar ese tubo. Entonces lo que tenemos es que saber qué le echamos a esa caja de herramientas. ¿Por qué? Porque esa la tenemos nosotros, esa no nos la quitan. Entonces vamos a ver qué podemos echarle a esa caja de herramientas, que es lo que nos da a nosotros el valor como persona.
Y entonces, como yo soy ingeniero y me gustan los números, me inventé esta formulita. Esa formulita es, sé que es conocimiento, tenemos que echarle conocimiento. Parte de lo que ustedes hacen hoy acá, esta mañana estaba viendo unas conferencias súper técnicas, muy buenas, eso es conocimiento, ¿cierto? Lo otro es la ejecución, la H es habilidades. Yo necesito ser ejecutor. A veces no ejecutamos, a veces le damos muchas vueltas a las cosas, y ejecutar es hacer las cosas. Lo que pasa es que tiene dos enemigos muy poderosos, que es el riesgo y el miedo. Pero ¿cómo combatimos esos dos enemigos? Con conocimiento, porque con conocimiento evitamos el miedo, y ya sin miedo, porque sé de lo que estoy hablando, pues asumo mejor el riesgo. Entonces, muchas personas no actúan, y a la final se trata de hacer cosas. Entonces, si nosotros nos educamos, cada vez que nos educamos y tomamos una acción, avanzamos. Volvemos y nos educamos, podemos tomar una acción y podemos avanzar más. Y así vamos avanzando. Pero si actuamos, si eliminamos el riesgo y el miedo. Esa es entonces la E. Y la A es actitud. La D es disciplina. Y la N es networking. Y los divido por una cosa que se llama ego. ¿Por qué? Porque miren que eso es una ecuación. Si yo tengo un ego muy grande, el valor como persona baja. Si tengo un ego muy bajo, el valor como persona sube. Si tengo un ego de 1, soy neutro. Entonces, hay personas supremamente egocéntricas. Por todos lados lo vemos, ¿cierto? Vamos entonces a explicar alguna de estas cosas. Aquí nos vamos a detener, bueno, todas estas cosas son las que componen la capacidad que nos vamos a tener, el valor que vamos a tener como personas. Ahora las vamos a ir abriendo cada una. Entonces, vamos a hablar aquí simplemente de la actitud. Mi mamá me decía que el hombre acomedido, porque actitud es uno ser acomedido, come de lo que está escondido. Y la actitud pueden ser muchas cosas, pasando inclusive por las normas de urbanidad. El respetar, saludar, ser cortés, todo eso es buena actitud, ¿cierto? Pero la actitud sola no funciona. Mire, este gordito tiene mucha actitud, pero le falta algo, ¿no? ¿Qué le falta? Disciplina. El tipo se levanta y hace el ejercicio, pero parece que lo hace cada 6 meses. O come muy mal. Entonces, le falta disciplina. Mire, antes y después. La actitud quiero resumírselas con este email que me llegó, seguramente a ustedes les ha llegado, pero resume muy bien el tema de la actitud. Y se llama Naranjas para el personal. Juan trabajaba en una empresa hacía 2 años. Siempre fue muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de que en sus años de trabajo nunca recibió una amonestación. Cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo y le dijo: señor, trabajo en la empresa desde hace 2 años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que me he sido postergado. Mire, Fernando ingresó en un puesto igual al mío hace solo 6 meses y ha sido promovido a supervisor. Ajá, respondió el gerente, mientras resolvemos este problema que me planteas, quisiera pedirte que me ayudes a resolver un problema que tengo. Quiero dar fruta al personal para el almuerzo de hoy. En el negocio de la esquina venden frutas. Por favor, averigua si tienen naranjas. Juan se esmeró en cumplir el encargo de su jefe y en 5 minutos ya estaba de vuelta en la oficina. Bueno, Juan, ¿qué averiguaste?, le preguntó el gerente. Señor, sí tienen naranjas para la venta. ¿Y cuánto cuestan?, le preguntó el gerente. No pregunté eso. Bueno, pero ¿viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal? Tampoco pregunté eso, señor. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir la naranja? No, señor. Bueno, le dijo el jefe, espera y siéntate un momento.
El gerente tomó el teléfono y llamó a Fernando. Cuando se presentó, le dio las mismas instrucciones que le había dado con anterioridad a Juan, y en 10 minutos estuvo de vuelta. Cuando volvió, el jefe le preguntó: bueno, Fernando, ¿qué noticias tienes? Señor, tienen naranjas las suficientes para todo el personal, y si prefiere también tienen bananas, manzanas, kiwis, peras. La naranja está a .15 centavos el kilo, la banana 22, la manzana 9 y el kiwi y el melón a 28. Me dijeron que si compraba la fruta en cantidad nos harían un descuento del 8%. He dejado separada la naranja por si usted elige otra fruta, debo regresar para confirmar el pedido. Muchas gracias, Fernando. Se dirigió a Juan, que había quedado boquiabierto, y le preguntó: Juan, ¿qué me decías? No, señor, eso es todo, muchas gracias. Entonces, el éxito es en gran parte el producto de elevar constantemente el nivel de nuestras aspiraciones y de nuestras expectativas, pero soportados en la actitud y en la disciplina que tengamos, porque si no, no logramos nada. Pero tenemos que elevar las expectativas, porque si no, no avanzamos. O sea, no podemos ser conformistas. Entonces, digamos, una de las grandes herramientas que tenemos nosotros para valer como personas. Sigamos. Entonces, hablando de la actitud también tenemos que saber medir qué actitud tenemos nosotros dentro de la organización donde trabajamos. Y aquí también hay varios cuadrantes, porque nosotros cuando trabajamos en una compañía tenemos retos. Y nosotros tenemos un talento que puede ser medio, bajo o alto, ¿cierto? Y entonces, cuando cruzamos todos estos cuadrantes, mire lo que aparece. Y cuando ustedes ven una compañía, tenemos personas en cada uno de esos cuadrantes, pero la vida no es buena si nosotros, suponiendo que tuviéramos un talento medio, ¿sí? Un talento medio, estuviéramos acomodados y aburridos. Ahí es cuando decimos: yo debo irme de esta compañía, porque nosotros debemos estar en una compañía que nos haga mover entre la expectación y el apasionamiento, pero resulta que es que los líderes a veces no saben medir eso, y tenemos personas con un talento súper alto, pero un reto bajo, y esas personas son relajadas. Esa persona está en el lugar equivocado y debería renunciar a esa compañía y ir a buscar unas expectativas mayores. Esa es la actitud viéndolo desde cuando nosotros estamos parados en la compañía también. Sigamos. La disciplina. La disciplina es bien importante. Cuando una organización no es disciplinada, está enferma, y tenemos muchas organizaciones enfermas. ¿Y qué es la disciplina? Todo esto. Vamos a empezar por la organización. ¿Qué es organización? Las llaves en el mismo lugar, o saber dónde están las cosas, así de sencillo. No es que tengamos un escritorio organizado y un papel encima de otro, y aquí esta cajita, no. Organización es saber dónde están las cosas, así el escritorio esté desordenado. Pero si me piden un papel, yo voy y lo busco, así esté desordenado, y lo encuentro. Segundo, el tiempo. Resulta que perdemos muchísimo tiempo. ¿Y qué nos roba tiempo en la oficina? Muchas cosas. 1 hora de uso no profesional del internet, media hora tomando el café, 30 horas saludando a los compañeros e importunándolos, 1 hora de reuniones no productivas y a las cuales yo no debería estar ahí. ¿Usted no les ha pasado que nos invitan a reuniones y uno dice: ¿para qué me invitaron a esta reunión? Bueno, ahí tenemos 3 horas y podría darles una lista más larga. Multipliquen 3 horas por 5 días, por las semanas del año, y les da 720 horas. Tienen ahí la calculadora. Y si de vuelta dividimos esas 720 horas entre 5, porque ya dijimos que la jornada laboral son 8, pero 3 no las votamos, entonces son 5, les da 4 meses y medio. 4 meses y medio. No tenemos disciplina en las organizaciones. Las reuniones de trabajo, que está por aquí, gestión de reuniones. Empezamos una reunión sin un objetivo claro,
terminamos una reunión y no tenemos las tareas, ni quién es el responsable, ni para cuándo debe tener esas tareas resueltas, y a los 8 días volvemos a la misma reunión a hablar lo mismo. Y tenemos personas que pueden explicar las cosas en 1 minuto y se gastan 20. Y esa es una manera de ser indisciplinado, personalmente y en las organizaciones. La limpieza, disciplina es botar lo que no usamos. Y miremos cuántas cosas no usamos en la oficina, en la casa, y otras personas podrían necesitarlas. Eso es indisciplina. Entonces limpiemos. La puntualidad en logística, sí que nos falta esto. Y me he quedado asombrado porque en este evento se ha cumplido muy bien el tiempo. No perfecto, pero bien. Pero si somos logísticos tenemos que ser puntuales. Los hábitos. Hay un libro que se llama Los hábitos atómicos, que se lo recomiendo. Y este autor explica que cuando uno sale en un vuelo, por ejemplo, no sé, de Bogotá a París, si el avión se desvía milímetros, esos milímetros multiplicados por todos los kilómetros se amplifican y usted no va a dar a París, sino que va a dar a otro país. ¿Por qué? Porque no tenemos hábitos, y los hábitos los tenemos buenos y malos. Sí, 7 cosas importantes que nos forman en buenos hábitos. Tenemos que tener un equilibrio importante entre estos elementos: el trabajo, la familia, la salud, el deporte, los amigos, el conocimiento, la educación y la espiritualidad. No puede ser que saquemos tiempo para enviar un email y trabajar el domingo por la tarde, pero el lunes por la tarde no podemos arreglárnoslas para ir con el hijo a cine. ¿Ustedes han visto personas así? No puede ser, eso es indisciplina en la vida. Entonces, una herramienta importante es la disciplina. Sigamos, la ejecución. Ya habíamos hablado que los enemigos importantes de la ejecución son 2, la resistencia y la excusa. La resistencia es esa que nos dice en la mañana cuando suena el despertador: no te levantes, te mereces dormir 5 minutos más, está lloviendo y haciendo frío, mañana puedes hacer deporte. Esa es la resistencia. El enemigo es la excusa. Y entonces no ejecutamos. Habíamos quedado de ir a hacer deporte y no fuimos. Y después por a las 10 de la mañana, ¿qué decimos? ¡Güey, madre! ¿Por qué no fui a...? ¿Cierto? Y nos rascamos la cabeza. Bueno, si nosotros tenemos capacidad de ejecutar, eso nos da valor como personas. Y por último, aquí en esta parte es la simplicidad. Ustedes no han visto que hay personas complejas por naturaleza y escriben unos emails que son unas pastorales, que a uno le toca imprimirlos y llevárselos para la casa para estudiarlos. Y lo que querían decir lo dicen en un parrafito, pero ponen que lo que está con rojo, que lo que está con azul, dan contexto, copian a media organización y mantienen haciéndole perder el tiempo a la gente. Eso es falta de simplicidad. O gente que entra a un restaurante y mira la mesa y como que no se ubica en ninguna mesa. Así es, por ejemplo, mi señora. No le gusta ninguna mesa. Entonces, tenemos que ser simples, y lo otro son los motores de desempeño. Resulta que a veces tenemos problemas con la definición de los indicadores, pero no es los indicadores los que están mal formulados, es que no sabemos identificar las palancas que hacen que ese indicador mejore. Si yo quiero mejorar, por ejemplo, los kilómetros recorridos de un vehículo, eso tengo que descomponerlos en una gran cantidad de palancas que me indiquen qué es lo que necesito hacer para aumentar los kilómetros, ¿cierto? Bueno, entonces esa es otra herramienta. Saber ejecutar es valioso. El liderazgo. Para mí, líder es aquella persona que es capaz de hacer que sus subalternos logren lo que quieren hacer. Si yo soy capaz de que mis subalternos logren lo que quieren hacer, eso es ejercer el liderazgo.
Y son las personas que son capaces de hacer que las personas amen lo que hacen. Sé que uno se sienta enérgico en la mañana cuando se levante y quiera ir a trabajar. Ahí hay un buen liderazgo. Entonces, de aquí se puede decir muchas cosas, que somos cercanos, inspiradores, que somos íntegros, que nos sabemos comunicar. Pero yo me quedo en que tenemos que ser capaces de inspirar a las personas. Inspirar a las personas es hacerles lograr o que ellos logren un salto adicional, porque cuando esas personas progresan, uno se siente satisfecho y siente que ha hecho un buen trabajo con esas personas. Ese es el liderazgo. Y ustedes habrán ido a muchas conferencias de liderazgo y habrán leído muchos libros de liderazgo, pero así de sencillo es para mí el liderazgo. Cuando nuestro equipo nos sigue y quieren emularnos, eso se llama inspirar a las personas. Sigamos. Las competencias. También, las competencias nos dan valor como personas. ¿Pero qué es una competencia? Una competencia es una construcción personal compuesta por la educación, la capacitación para el trabajo y la experiencia. Eso es una competencia. La experiencia. Como me decía un amigo una vez, la experiencia es como la mierda, es muy difícil cogerla. Por eso encontrar gente con experiencia es difícil, porque no es lo mismo 20 años de experiencia que un año de experiencia repetido 20 años. Por eso es difícil cogerla. Y vemos muchas personas que repiten y repiten todo lo de un año y esas personas tienen un año de experiencia. ¿Sí? Entonces, eso es importante, la experiencia. Aparecen varias cosas y a mí me gusta ponerla como una ecuación también. Pero entonces aparecen, y yo podría, por ejemplo, despejar el conocimiento, y si despejo el conocimiento siguen siendo válidas las otras cosas. El conocimiento, las habilidades, las actitudes. Siempre aparece la actitud por ahí metida. Y al final lo que queremos es identificar qué talento tenemos nosotros, cada uno de nosotros, porque eso nos da valor como persona. Y el talento vuelve a lo mismo, son competencias o capacidades multiplicadas por el compromiso, o el commitment que llaman los gringos. Y el sabio es el que tiene talento y es humilde. La humildad es aquel valor que lo perdemos solo cuando creemos que somos humildes. Entonces, nunca hay que pensar que somos humildes, hay que ser humildes, ¿cierto? Entonces, el compromiso también. El compromiso, si no tenemos compromiso no hay nada, y es hermanito de la actitud. El compromiso es hermanito de la actitud. Bueno, hay competencias que nosotros como profesionales tenemos que saberlas identificar, porque no nos digamos mentiras, no somos buenos para todo, ¿cierto? Uno es bueno para unas cosas, malo para otras. Que necesito saber de las otras cosas, sí. Pero aquí, digamos, mi reflexión es, explotemos hasta el cansancio en esas competencias de las cuales nosotros somos fuertes. Y con las otras dejémoslas ahí. ¿Por qué? Porque esas competencias donde yo soy fuerte opacan las otras. ¿Ya? Aparecieron unas nuevas competencias y es estas que yo tengo acá. La competencia digital. Resulta que esa es una competencia nueva. Nosotros como profesionales tenemos que tener. Y tenemos que estudiar, tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología. ¿Cómo? Tenemos que hacerlo, porque esa competencia no la podemos dejar de tener. Bueno, sigamos. La confianza. La confianza. ¿Qué es confianza? La confianza es el sentimiento verídico que nosotros tenemos de alguien o algo. Nosotros somos confiables cuando hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer y lo hacemos de forma consistente. Ahí somos confiables y eso se ve. Nosotros no podemos ir diciendo yo soy confiable. No,
Usted es confiable porque es consistente y hace lo que se comprometió a hacer. Punto. Entonces, la confianza tiene unos elementos. Primero es la credibilidad. Segundo, el conocimiento. Tercero, el involucramiento. Cuarto, la cercanía. Y quinto, la consistencia. Y voy a hablar solo del involucramiento. Resulta que el cerdo se dio cuenta de que vender huevos con jamón era un buen negocio. Y entonces fue y le propuso a la gallina: oiga, venga, montemos un negocio, vendamos huevos con jamón. Y usted pone el huevo y yo pongo la pata. Eso es verdadero involucramiento, el del cerdo. O compromiso. Pero es que muchas veces las personas no se comprometen. ¿Sí o no? Ah, sí, yo quiero hacer eso, pero siempre le estamos buscando peros. Bueno, el involucramiento es parte esencial de la confianza. El otro es la credibilidad. Pero la credibilidad no la ganamos. ¿Nos la ganamos con qué? Con el conocimiento también, porque el conocimiento nos da credibilidad. Entonces son ecuaciones que se revuelven. Pero aquí me gusta a mí explicar esto con este videito. Miremos a esta persona que está aquí. Esta persona tiene la confianza de que ese vehículo va a parar justo en el momento que se necesita que pare, porque si no para, ya sabemos lo que le pasa. Podemos rodar. Ah, gracias. Ese es un equipo confiable, 1,9 segundos. ¿Qué? Muy bien, sigamos. El servicio. Por último, debemos meter en nuestra caja de herramientas una actitud del servicio. El servicio viene del latín servitim, que significa la acción de servir. O servicio, según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, es el conjunto de actividades que nosotros hacemos para satisfacer las necesidades de alguien, así de sencillo. Pero resulta que el servicio no es fácil. Y ustedes que están en el mundo del transporte sí que tienen que ver con este tema del servicio, porque son uno de los eslabones más importantes del servicio en cualquier tipo de compañía. Porque sea su negocio, siempre será una compañía de servicio. Porque los negocios se hacen entre personas. No hemos visto que los negocios se hagan con máquinas hasta ahora. Los negocios los hacen las personas. Y entonces, el CEO de SAS, que es la compañía escandinavia de aviación de Escandinavia, en una junta anual le decía al auditorio: miren el balance general. En el lado del activo nosotros tenemos tantos y tantos aviones que valen tantos y tantos millones de dólares. Pero eso es un error y nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Lo que deberíamos poner ahí es: nosotros el año pasado transportamos tantos y tantos pasajeros felices, porque ese es el único activo que hemos tenido. Personas que les prestamos un servicio y se fueron felices y están dispuestas a volver a volar con nosotros. Nosotros podemos tener todos los aviones del mundo, pero si la gente no quiere volar con nosotros, esos aviones no valen de nada. Entonces, todo se limita al servicio. O lo que decía el dueño de Southwest Airlines, la aerolínea de bajo costo de Estados Unidos, que decía: nosotros tenemos una estrategia y la estrategia se llama hacer cosas y dar un buen servicio. ¿Ya? Y muchas compañías gastan un montón de tiempo haciendo ejercicios estratégicos, pero no ejecutan y prestan un mal servicio. Bueno, eso es entonces servicio. Una vez estaba tomando el desayuno y al lado vi un letrero y el letrero decía:
Hola, mi nombre es Al. Mi número de teléfono es 12345, pero si usted viene a mi local y lo encuentra cerrado, por favor llámeme, que yo vendré al instante, porque usted es el cliente y para mí el cliente es el número 1. Yo amo mi trabajo, Al. El servicio es malo cuando es complicado, dice el gurú del marketing, Don Pepper. Y el servicio debería ser todo lo que esté relacionado para hacer las cosas de tal manera que el cliente no necesite ponerse en contacto con uno. Esa es una definición que me encanta. Que el cliente nunca tenga que ponerse en contacto con uno. ¿Cuántas compañías son capaces de hacer un proceso de servicio donde el cliente no tenga que ponerse en contacto con uno? Muy pocas. Bueno, entonces a la final el servicio es las expectativas que yo tenga o que yo le dé a mis clientes de servicio y las percepciones. ¿Por qué Southwest Airlines presta un buen servicio? Porque ofrece muy poquito. ¿Qué le dice Southwest Airlines a los que quieren volar con ellos? Mira, yo le voy a vender el tiquete más barato del mercado, pero nada, y lo voy a llevar a tiempo, pero nada más. Usted cargue su maleta, no le voy a tener una azafata que le esté sonriendo en el counter y poniéndole problemas, solo le voy a garantizar que va a llegar a tiempo y que el costo es muy competitivo. Ofrece muy poquito y como ofrece muy poquito, pues cumple esas expectativas. Es más fácil cumplirlas que si nos ponemos a ofrecer esto. ¿Por qué? Porque los consumidores, que somos nosotros, somos como una computadora que nos dijeron, nos daban esto y después cuando nos prestan el servicio tenemos una percepción y los calificamos en esto y ahí sale el famoso nivel de servicio. Entonces por eso es que tenemos que hacerlo fácil, como decía Don Pepper. Bueno, finalmente, miren que la cosa no es fácil. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos tener 0 defectos, 0 tolerancia. ¿Por qué? Porque el cliente ya no tolera. El cliente es intolerante. ¿Por qué es intolerante? Porque ya tiene muchas opciones. ¿Y por qué tiene muchas opciones? Porque hay mucha competencia. ¿Y por qué hay mucha competencia? Porque ya la competencia no es la fábrica o el local que yo tenía al lado, ahorita es el mundo, el e-commerce. Eso es igual a la perfección y entonces a la final la logística, que es lo que nosotros hacemos, ustedes también, será el atributo por excelencia de los bienes y servicios. Y aunque no se ve, no se toca, no se percibe, ni se usa, será lo que definitivamente hará que un producto se diferencie de los demás. Resulta que por el transporte podemos diferenciarnos. Así lo vemos nosotros, yo que estoy en el lado de los fabricantes. Si yo tengo un aliado de transporte confiable, yo me puedo diferenciar a través de ese transportador y lo cacaraqueo. Después ya me voy para el otro lado con mis clientes y digo que yo tengo un servicio confiable, pero es porque tengo un proveedor que me soporta y un proveedor que es confiable. Finalmente, la cadena de suministro tenemos que hacerla como que se comporte, y ahí son ustedes y nosotros y todos revueltos, como que se comporte como una bandada de pájaros que vuelan sobre un lago y que se lanzan, suben y se lanzan en picada virtualmente al mismo tiempo. ¿Han visto una bandada de pájaros? Suben, bajan y todos están alineados. ¿Por qué? Porque cuando nos alineamos, sincronizamos los negocios y si negocios sincronizados son clientes ganadores. Por último, si yo estuviera en una isla y me dijeran que tengo un chance de mandar un mensaje en una botella con la esperanza de que alguien lo leyera, yo les mandaría este mensaje. Voy a compartir contigo algo que extraje del libro La Semana Laboral de 4 Horas de Timothy Ferris. En la página 388 del libro dice: hace 2 años me llegó este correo electrónico de una niña enferma terminal en un hospital de New York.
He leído parte de su carta muchas veces desde entonces y espero que tú hagas lo mismo, y aquí está. Y se llama Baile Lento. ¿Alguna vez has mirado a los niños montar tío vivo? ¿O escuchado cómo la lluvia cae golpeando el suelo? ¿Seguiste alguna vez el vuelo errático de una mariposa o observaste el sol desvanecerse en la noche? Aminora la marcha, no bailes tan deprisa. El tiempo no dura, la música dejará de sonar. Atraviesas con prisas días que se te pasan volando. Cuando preguntas cómo estás, escuchas la respuesta. Al final del día te tumbas en la cama con los próximos 1000 recados pululando en tu cabeza. Aminora la marcha, no bailes tan deprisa, porque el tiempo no dura y la música dejará de sonar. ¿Alguna vez le dijiste a un hijo, lo haremos mañana, sin ver por tus prisas la pena en sus ojos? ¿Alguna vez perdiste el contacto? ¿Dejaste morir una amistad por no tener tiempo de llamar para saludar? Aminora la marcha, no bailes tan deprisa. El tiempo no dura y la música dejará de sonar. Cuando corres tanto para llegar, no disfrutas del camino. Pasar un día agobiado y apresurado es como tirar a la basura un regalo sin abrir. La vida no es una carrera. Tómatelo con más calma. Escucha la música antes de que la canción se acabe. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Diego Luis Aldarriaga. Creo que han quedado muchísimas enseñanzas de esta conferencia, de esta charla, que se pueden perfectamente aplicar en la vida. Diego Luis, conocimiento, más habilidad, más ejecución, fundamental para todas nuestras actividades.